Aprovechando que está con nosotros, estuvimos conversando sobre qué conversar y me pareció importante traer un tema que a todos los peruanos, bueno, y al mundo entero preocupa, ¿no? Que es el tema de la corrupción. Un primer punto, ¿qué cosa es lo que tú llamas o lo que tú has estudiado como economía de la corrupción? La economía y la corrupción es un área del saber en la cual se estudia bajo el análisis económico el problema de la corrupción. Esto implica, por ejemplo, hacer distinciones como quiénes son los ofertantes de la corrupción y los demandantes de la corrupción. Cuando se habla de corrupción muchas veces se lo ve como un tema puramente legal, ¿no? El corrupto, el que rompe la ley, o ético, es decir, el corrupto es el que falta determinadas normas morales en la administración pública, en el ejercicio de la función pública, o como un asunto puramente político. La corrupción es un asunto de partidos, de discusión, política, etc. O de ideología, ¿no? Exacto. Pero desde la economía de la corrupción lo que se entiende es que la corrupción tiene una dimensión económica esencial, definitoria. En primera instancia, la corrupción tiene que ver con beneficios privados. Hay una función pública, están los funcionarios públicos, los recursos públicos, los fines públicos, pero en la administración práctica de esto las cosas se desvirtúan para beneficios privados. El beneficio privado de alguien que gana un puesto por nepotismo. El beneficio privado de una empresa que obtiene una concesión porque pagó un soborno a un funcionario público, etc. Y la empresa lo mira además como parte de sus gastos, de sus costos hundidos, ¿no? O sea, En efecto, o sea... De lo de Odebrecht ha sido así. Había una caja especial para pagarle a funcionarios para seguir manteniendo el sistema. Sí, de hecho, hay empresas que pueden ver la corrupción como un costo, como un gasto, como una carga, y otros que lo pueden ver como una inversión. Desde la primera perspectiva, claro, a un empresario que quiere hacer las cosas honestamente se encuentra con todo un conjunto de trabas, de cargas. De hecho, se ha encontrado que en los países altamente corruptos sube fuertemente la cantidad de trámites burocráticos a realizar, porque mientras más trámites burocráticos haya, más posibilidades hay de elementos de corrupción. Claro. Entonces, para el empresario honesto que quiere hacer las cosas, eso termina siendo una carga. Pero hay otra perspectiva también desde el mundo empresarial, y esto nunca se va a decir explícitamente, pero así funciona en la práctica, en que se lo ve como una inversión. El ejemplo obvio es Odebrecht. Odebrecht realiza la inversión de financiar a, por ejemplo, 2, 3, 4 partidos en una contienda electoral, y eventualmente eso le va a reportar un beneficio por cuanto en cuanto lleguen al poder algunos de ellos le podrán facilitar concesiones. Mi impresión, mira, yo he trabajado varias veces en temas de liderazgo con distintas empresas, ¿no? Sea la que sea, evidentemente, yo no hablo aquí de la calidad moral de nadie, ni de ningún empresario, ni de ninguna empresa en concreto. Es un poco el aire que tú tienes, como decir así, la forma mentis del empresario. O sea, que es, yo tengo que lograr una utilidad y tengo que lograr un pronto retorno de mi inversión. Así funciona. Si el retorno no es pronto, entonces lo que estoy arriesgando tendría que haber maneras de poderme sostener en el tiempo, si no voy a desaparecer. Si no crezco, desaparezco, más o menos. En esa lógica, es más o menos obvio que todo lo que sea moral, ético, a ellos les suena como un adorno que puede ser innecesario. Lo importante es llegar, ¿no? Entonces, es incluso la formación del administrador así. Costo-beneficio, costo de oportunidad. Y fin de la historia, en efecto. Y se acabó, no hay mucho más. Por ejemplo, desde mi experiencia personal, yo estudié la carrera de economía, no de administración, pero tiene que ver mucho con esto. Una cosa que me pareció aberrante cuando yo estudié la carrera es lo siguiente. El curso de economía y ética era un curso que estaba en 8º ciclo y era electivo. Desde el primer ciclo en que yo entré en la carrera y vi el plan de estudios y vi que era electivo, me pareció una aberración absoluta que algo tan esencial como la ética pueda verse como algo opcional en el programa. Y hace unos cuantos meses, en concreto en el mes de marzo, di una conferencia en México sobre la relación entre capitalismo y secularización. Y una de las cosas que apunto es que la ética se ve como un aspecto central, orgánicamente incorporado en el estudio de la economía para los medievales. Sí, claro. Por ejemplo, cuando los escolásticos hablan sobre las interacciones de mercado, la noción de justicia no está fuera, sino que la idea de precio justo bien común, permea sus análisis, la idea de bien común, bueno, etc. el primer banco se llama Montepío.
En efecto, ¿no? De la piedad. Un monte piadoso para ayudar a los pobres, digamos, esa era la lógica. Exacto, la justicia, la piedad, etcétera, son valores que se contemplan y no como adornos, sino como cuestiones Fundamento. necesarias, definitorias, subyacentes, exacto, de la economía. En cambio, hoy en día eso queda fuera y justo con lo primero que decía me acordé de algo que decía Milton Friedman. Milton Friedman es premio Nobel de Economía, un economista liberal pues muy famoso, muy influyente. Hasta le dieron un programa de televisión entero en Estados Unidos titulado Libres para elegir, donde él hacía propaganda del capitalismo liberal. Y Friedman en uno de sus artículos decía lo siguiente, que si las reglas son que hay que ir a Washington, o sea, Friedman se refería allí al Congreso estadounidense, si hay que ir a Washington es al Congreso de los Estados Unidos. Si los empresarios tienen que ir a Washington y pagar coimas, sobornos para obtener favores, pues está muy bien que lo hagan si es necesario hacerlo para maximizar los beneficios de sus accionistas. Porque el problema serían simplemente las reglas del juego. Claro. Entonces, claro, para Friedman, o sea, la consideración moral de cada individuo, de si debería o no sobornarse a funcionarios públicos como los congresistas que dan forma a las leyes, quedaba fuera del análisis. Para él simplemente, si así son las cosas, aprovechen esas oportunidades y todo es culpa del entorno que se los permite. O sea, se eliminaba totalmente la consideración de la acción moral individual y la responsabilidad moral. Claro, lo que pasa es que si la finalidad es la prosperidad, y además es la prosperidad económica, es esa prosperidad económica la que le da sentido a la acción. O sea, es al revés. En efecto, ¿no? Es Lo una idea que... viejísima, ¿no? Bien judía además. Es precristiana largo, ¿no? O sea, de hecho, una de las cosas que supongo que estarás de acuerdo con lo que te voy a comentar, ¿no? A Jesucristo los apóstoles en un momento le dicen, cuando Jesucristo dice, es más fácil que un rico pase por el ojo de una aguja que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Los apóstoles dicen, entonces ¿quién se podrá salvar? Cuando yo leía esto decía, pero no hace sentido, porque los apóstoles son pobres, deberían decir, bueno, serán los ricos. Pero detrás está la doctrina de que el rico era el bendecido por Dios. Y el pobre más bien el maldecido, o el maldito, el inútil, pues, ¿no? Entonces, esa misma lógica, tengo entendido, tú que conoces la historia de las ideas económicas, se rescata con Calvino. O sea, Calvino pretende leer la prosperidad como una bendición. En efecto. Y todo Norteamérica, que al final termina siendo el modelo económico más difundido, es de base calvinista. Efectivamente, ¿no? En la teología de Calvino un punto central es la predestinación, y entendido como una predestinación doble y determinista. Esto es, que previo a que los seres humanos podamos hacer cualquier acción con nuestro libre albedrío, buena o mala, Dios ya había predeterminado quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar, independientemente de cualquier libre albedrío o acción humana. Entonces, para alguien que tiene esa creencia, en que Dios arbitrariamente hace como una lotería para seleccionar a los que se salvan y los que no se salvan, pues genera mucha angustia para una persona tan religiosa como lo solían ser los europeos de al menos esos siglos, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo esa angustia? Bueno, yo no puedo tener certeza de que estoy predestinado para el cielo o condenado para el infierno, porque el cielo o el infierno no los veo directamente. Entonces necesito algún tipo de instancia visible que me permita saber si estoy predestinado o condenado. Y una instancia visible directa era la prosperidad material. En consecuencia, como explica el sociólogo alemán Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, estas ideas como las de Calvino llevan a que los puritanos pues sean muy laboriosos, muy ahorrativos, muy trabajadores, con tal de conseguir prosperidad material. Esto es lo que tiene que ver con una dinámica de acumulación capitalista, ¿no? Pero claro, entonces lo que termina habiendo es un cambio de foco de la cuestión, porque ya entonces el centro de saber si uno está predestinado o no tiene que ver con la prosperidad material que se dé o no en esta vida. Y esto, por supuesto, era sazonado con muchos pasajes del Antiguo Testamento, no del Nuevo, del Antiguo Testamento en que se hablaba de que si uno obedece, entonces Dios le dará bendición, y se habla de los reyes y todo eso. Pero le hacen una expulgación, ¿no? Porque tú lees el libro de Job, es la contradicción total de eso. En efecto, o sea, en ese tipo de cosmovisiones cristianas encuentro el defecto de que hay una visión muy fragmentaria de la Biblia. Pueden saberse muchísimos versículos bíblicos, pero otra cosa es entender la correlación del sentido de la escritura en su conjunto, ver los versículos en su contexto, distinguir las categorías de Antiguo y Nuevo Testamento, etcétera, ¿no? Entonces podemos tener
muchas personas que son expertos en sacar versículos bíblicos por aquí y por allá, pero que no conocen la Biblia en su conjunto y con su hilación conceptual. Claro. A ver, nos hemos convertido en estamos yendo a una conversación muy religiosa. Volvamos al tema de la corrupción. Corrupción, ¿quién es el que demanda? ¿Quién es el ofertante? ¿Cuál es el beneficio? ¿Y cuál es la lógica que estaría detrás? Porque yo supongo que, o sea, la economía es una ciencia. La burla clásica de los economistas es que es la ciencia que predice lo que nunca ocurre para explicar por qué no ocurrió. Claro, va a ocurrir esto. Como no ocurrió, no ha ocurrido por esta razón. De hecho, uno de mis economistas favoritos, el canadiense, luego el nacionalizado norteamericano John Kenneth Galbraith, decía que los economistas hacían pronósticos para hacer parecer respetables los pronósticos de los astrólogos. O también él decía que había dos tipos de economistas: los que no saben hacer predicciones y los que no saben que no lo saben. Pero honestamente, mira, yo soy Leo, mis dos papás, bueno, mi madre ya falleció, pero los dos son contadores, mi hermano también es contador, economista, administrador, ¿no? Y yo, como soy hijo sándwich, la verdad es que todo ese mundo de la economía me parece un mundo, o sea, muy interesante, porque pareciera ser la gran gnosis que explica cómo se mueve el mundo, ¿no? Pero yo no sé si... Yo me acuerdo que cuando era chico leí un cuento de Asterix. ¿Asterix conoces? ¿Asterix y Obelix? Asterix y Obelix, Yeah. de Uderzo y Goscinny. Y ahí hay un momento en que, claro, como los romanos no pueden vencer a los galos, los quieren corromper con economía. Ese chiste es muy gracioso, porque como los galos, según los romanos, son primitivos, comienzan a hablarles en infinitivo, ¿no? Tú traer oveja, yo comprar, yo venderte, yo darte. Y los franceses, estos galos, entienden que ese es el lenguaje de la economía. Es una broma bien interesante. Y comienzan a hablar como los expertos en economía, y en verdad hablan como apaches, ¿no? Ahí está. Ten cuidado porque va a botar la cámara. Va a botar la cámara, te lo aseguro. Ese es un perro que han recogido de la calle. Bueno. Ya. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo se mueve esto que tú hablas de la economía de la corrupción? ¿Es un mecanismo que opera solo, que está contemplado, es un subestudio de la economía? La economía, digamos así, formal la rechaza, algunos la incluyen. ¿Qué autores pueden decir, por último, estaría bien? Lo que acaba de decir de Milton Friedman, por ejemplo, lo justifica totalmente. Sí, a ver. En primer lugar, hay que distinguir cierta ambigüedad en el término economía que tenemos en español. Cuando decimos economía, uno puede estarse refiriendo a la economía en tanto campo de estudio o en tanto fenómeno de la realidad. Entonces, si decimos economía de la corrupción, puede entenderse como el estudio académico desde el enfoque de la economía sobre el problema de la corrupción, o puede entenderse el ente real de la dinámica económica, la corrupción que sucede en el mundo, ¿no? Entonces hay esa sección que en inglés no hay esa ambigüedad, porque en inglés, para hablar de la teoría económica, se habla de economics, y para hablar de la realidad económica, de economy. Bueno, pero en términos del fenómeno de la corrupción, un detalle interesante es que en los estudios académicos hay dos hipótesis en competencia sobre la relación entre la corrupción y el crecimiento económico. Una hipótesis es la de sand the wheels, o poner arena en las llantas. Lo que dice esta hipótesis es que más corrupción perjudica el crecimiento económico. Luego hay otra hipótesis que dice, que es la llamada hipótesis de engrasar las llantas, que más corrupción facilitaría el crecimiento económico. Los autores que propugnan esta hipótesis de que facilitaría el crecimiento económico, lo que dicen es que en la economía hay un conjunto de trabas, de regulaciones, etcétera, y que por medio de la corrupción los agentes privados podrían, pues, eliminar, saltarse, simplificar, acelerar estos procesos, y por lo tanto generarse más dinámica económica. Perdóname un pie de página eso que estás diciendo. No podría leerse más bien, como yo también he escuchado a muchos amigos empresarios decir, pero ¿sabes qué? Lo inmoral es poner llenarnos de burocracia en las municipalidades, ¿me entiendes? E impedirme ganar lo que es justo que yo gane cuando trabajo. Entonces, en realidad la corrupción no sería del empresario, sino de alguien que dice, mira, la corrupción la han puesto ellos. Es como si me estuviera en su cabeza, yo no los estoy sobornando, son ellos los que me están asaltando. Porque si yo no les pago, no puedo construir. Y si no puedo construir, mi inversión se va al mar, digamos.
se hunde. ¿Estaría contemplada esta lógica dentro de eso? En el análisis de la economía de la corrupción se distingue, como decía, los ofertantes y los demandantes de la corrupción. Los que demandan los sobornos, si simplificamos corrupción a sobornos para poner un análisis más sencillo, los que demandan sobornos serían básicamente los funcionarios públicos y por lo tanto ellos, para tener más oportunidad de demandar sobornos, pueden incrementar la cantidad de regulaciones. Luego, los ofertantes de corrupción serían los agentes privados, como por ejemplo los empresarios, que requieren realizar determinadas actividades y que podrían beneficiarse de algún modo a partir de dar un soborno. Allí se encuentran muchas dinámicas. Puede verse dinámicas en las cuales hay empresarios que en realidad afrontan esto, como decía, como un costo respecto al cual uno es una víctima. O sea, de que no hay forma de hacer negocio en una localidad si no es pagando determinados sobornos. Cupos. Pero también se da la dinámica contraria, en que hay agentes privados que activamente corrompen a gobiernos para ajustar el entorno económico en función de sus propios intereses. Ya, perfecto. Supongo que en estas dos ramas que tú señalas, uno que dice que la corrupción hace crecer la economía y otro que dice que al contrario la reduce, más o menos se mueven por esos argumentos. Sí, ¿qué dirían los que dicen que se reduce la economía si hay corrupción? Bueno, hay múltiples argumentos por ese lado. Por ejemplo, el tema de inversiones. Se dice, un elemento para hacer crecer a una economía son las inversiones. Si las inversiones caen, entonces la economía pues crecerá menos o decrecerá. Dicho esto, la corrupción impone costos sobre la actividad empresarial. Por ejemplo, a mí me cobran impuestos por las cosas que yo hago. Pago el IGB, por ejemplo. Ya, pero la corrupción, el tener que pagar un soborno en un entorno sería como un impuesto más. Eso desincentivaría la inversión. Otro aspecto es que incrementa la incertidumbre, ¿no? El riesgo país o la falta de confianza sobre las instituciones. Porque las reglas se mueven según quien tiene más dinero. Exacto, esa incertidumbre puede retraer las inversiones. Otro argumento que se da es que en la asignación de recursos públicos, los gobiernos podrían terminar realizando un conjunto de obras que le permitirían extraer más sobornos en lugar de aquellas que impulsen más el crecimiento económico. Desde esa perspectiva nos encontramos muchos alcaldes, por ejemplo, o muchos gobiernos que invierten mucho en cemento y muy poco en cosas relacionadas con capital humano. Y lo que en general sustenta el crecimiento a largo plazo son los desarrollos de capital humano, es decir, la educación de las personas, la capacitación, el tema de la tecnología, etc. Pero es mucho más fácil simplemente construir cemento. Por poner un ejemplo muy claro, construir muchos colegios de mala calidad da muchas oportunidades para extraer sobornos y el gobierno queda bien porque construyó colegios. Pero al mismo tiempo puede ser que ese mismo gobierno no se haya tomado el trabajo de invertir en maestros. Como pasa hace un siglo. Y la inversión más estratégica es invertir en maestros. No se ve. Entonces, que no se ve para tomarle foto, pero se ve en la gente, digamos. Exacto, entonces en los estudios económicos a largo plazo lo que se encuentra es que las naciones que tienen más crecimiento son aquellas donde hay más formación de capital humano que tiene que ver con la educación y ahí influye más un buen sistema de profesores que simplemente construir colegios que pasa un terremoto y se cae el 40% de ellos. Interesante. Mira, esta es una pregunta local. El tema de Tía María, ¿no? Se podría aplicar evidentemente un estudio de economía de la corrupción en este caso, porque los hemos tenido. A ver, el olor a corrupción está en los dos lados del conflicto. Primero, yo me voy con el mapa, ¿no? Tú dices, en realidad el conflicto es entre el Estado, ¿no? El Estado de Sauder contra la región, ¿no? O sea quien represente. Cuando te hablo de la región te hablo del valle y lo que hay ahí y quien se atribuya la voz del pueblo, ¿no? Entonces, hay un montón de mitologías también, como sociólogo te digo, a veces la mitología del, no sé, de Tupac Amaru, de Manco Inca, de Robin Hood, de cualquier luchador social a favor de los pobres en contra de los ricos, eso va a aprender de todas maneras. Y tienes economía de la corrupción. ¿Cómo funciona en ese conflicto desde donde tú lo ves? Bien, aparte de la economía de la corrupción, hay un área de estudio económico que es la teoría de juegos, que analiza la interacción estratégica.
en que los agentes tienen diferentes intereses, se enfrentan en una determinada circunstancia y tienen que actuar teniendo en cuenta que el otro va a reaccionar a esas acciones. Es como una especie de juego de ajedrez. Entonces podría entenderse desde esa perspectiva, desde ese marco, pero lo interesante es que la corrupción se encuentra en ambos lados de algún otro modo, porque considero que un error enorme del análisis político que suele realizar la gente y que suelen vender los medios de comunicación es que la política fuera una especie del bien contra el mal, que hay un lado que se tiene totalmente el bien, totalmente la razón, que es la civilización y el progreso, y otro lado que es el lado corrupto, malvado, atrasado, bárbaro o los calificativos que se quiera poner. Cuando normalmente, cuando uno realiza un análisis serio, mesurado y sin ideología, sean de derecha o de izquierda, que enturbie la razón, lo que va a encontrar es que la corrupción está en ambos lados del espectro. En consecuencia, no hay que verlo como una lucha entre ángeles y demonios, sino como una lucha entre seres humanos, y lo que tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son los intereses detrás? Porque hay caras visibles, y uno puede plantear mucho la lucha en un conflicto minero, por ejemplo, en términos de la cara visible del líder comunero tal y la empresa tal, pero detrás de eso hay muchos agentes invisibles, pero que son los que determinan más. Yo honestamente, como hay poca claridad, hay mucha tinta sobre ese tablero, o sea, está todo manchado, ¿no? Porque tú dices, uno dice, si tuviéramos que facilitar ese maniqueísmo del cual tú dices, ¿no? Southern Estado diciendo estos indios ignorantes, energúmenos, espartambos, tiran piedras, ¿no? Van contra el progreso, se han adueñado, han secuestrado a Arequipa, etc. Y de este lado, al otro lado son unos, van a contaminar, solo les interesa el dinero, el oro no se come, el oro no se toma, agua u oro, agro sí, mina no, ¿no? Como si fueran además el agro y la mina enemigos, no sé, como el yin y el yang, ¿no? O sea, enemigos eternos, ¿no? O sea, los dos principios, el bueno y el malo de lo que tú dices del maniqueísmo. Si tú te vas metiendo en los grises, yo me leía las observaciones del estudio de impacto ambiental no levantadas, y en verdad son observaciones bien de peso y de mucho sentido común. No uso el agua del río, perfecto. Desalinizo el mar, perfecto. Lo hacen en Israel, en varios sitios, perfecto. Desalinizas el mar. ¿Qué haces con el agua que usas? Toda se reutiliza, toda gira, ¿sí? ¿La salmuera dónde va? ¿Al mar? ¿De nuevo? O sea, vas a contaminar ese mismo mar que está frente a ti, y los pescadores artesanales. Evidentemente, un complejo minero va a generar un impacto ambiental. Es imposible que no lo genere. Y esa explicación no está. Entonces, no está la explicación. Entonces, te vas al otro lado y dices, los grandes, los medianos terratenientes del valle, porque no hay ningún latifundio ahí, son, ¿no? Que han trabajado 80, 90 años con su molino de arroz, sembrando arroz, uno de los cultivos más caros en una zona sin agua, le pagan 30 soles por el jornal a cada uno de sus jornaleros. Si hubiera otro trabajo, ese jornal se iría a 60 o 70. Y esos son los intereses de este lado, ¿no? Y a esto, súmale, te lo digo porque vivo en Arequipa hace 20 años, súmale la constante traición del gobierno central a las expectativas de esa zona. Toledo viene acá y dice, no voy a privatizar Gaza. Lo primero que hace es privatizar Gaza. Viene Humala y dice, las decisiones del Valle van a ser vinculantes de candidato y de presidente, aprueba Tía María. 2015, tenemos un muerto, 2. Kuczynski se lava las manos, esquiva el tema, mira para otro lado, esperando que nadie le pida que la ley se cumpla, porque efectivamente la ley está del lado de Sauder, eso está clarísimo, pero el conflicto no es racional, es emocional, y ahí la teoría de juegos creo que también, supongo yo, considerará todo el tema emocional y social que está en este juego, ¿no? Y los que estamos más o menos en el medio del asunto, honestamente te lo digo, uno tiende a decir, vámonos a largo plazo y no que no se haga esa mina. Esa es la sensación que yo siento, o sea, lo que yo percibo en la gente, ¿no? De que ya no se va a poder hacer. Y viene el bombardeo de que, o sea, el mundo entero ya no va a querer invertir y que esto que lo otro, ¿no? Más o menos vamos a salir del círculo internacional por culpa de 4 tipos que tiran piedras en un valle en el sur del país. Sí, bueno, eso siempre se dice, sea un conjunto de gente... Perdona, Ronco, acabas de recibir aplausos de la gente por tu síntesis del asunto. Bueno, muchas gracias. Ahora que hable el doctor. Era solamente marcar la cancha. A ver. Bueno, en efecto, es
un tema de alta complejidad, pero la gente suele estar acostumbrada a los esquemas sencillos y en especial los medios de comunicación tienden a acostumbrarnos a esquemas sencillos. Y también los ideólogos políticos les encantan esos esquemas sencillos en donde toda la culpa lo tienen unas malditas empresas extranjeras capitalistas. Sí. O toda la culpa la tienen unos irracionales, rojos, salvajes, no sé cuánto, ¿no? Cuando lo que hay Caviares y Fujimoristas. Sí, como si el mundo se dividiera solo así, ¿no? Sí, claro. Cuando, claro, lo que uno tiene que hacer es un análisis donde entiende que hay, en primer lugar, varios agentes. No es solo dos agentes enfrentándose, hay una multiplicidad de agentes implicados. Luego, entender que hay un conjunto de intereses y un entorno histórico. A lo que me refiero es que las personas que realizan una protesta contra el gobierno no necesariamente están por motivación primaria por el hecho de tal o cual conflicto minero, sino que eso puede ser la gota que rebalsa el vaso o el punto que permite canalizar todo un descontento social que viene por muchos factores. Incluso puede haber gente que no le interese nada el tema de la minería, pero que se ponga a defender la postura de quienes están ahora oponiéndose al gobierno en función de que estas personas están descontentas con el gobierno por otras cuestiones. Porque el gobierno no es confiable. Por ejemplo, mira, yo estuve acá en el arequipazo famoso del gobierno de Toledo, fue 2002, me acuerdo perfectamente porque yo estaba saliendo con mi tercer hijo de la maternidad y nos querían tirar piedras y yo les enseñé al bebito y nos dejaron pasar. Una cosa terrorífica, ¿no? Rospigliosi, ministro de Toledo, dice en Lima, son 4 muertos de hambre, pero con una autosuficiencia, era o sea, el zar Nicolás II era el tipo más mosca del universo, o sea, qué ignorancia sobre lo que pasa en el país. Acá, la ciudad entera estaba en el cacerolazo, la ciudad entera, pobres, ricos, o sea, todos estaban haciendo bulla porque acababa de prometer Toledo una cosa y estaba diciendo otra. Y después decía, voy a privatizar y te voy a dar la plata. Pero si tú me has mentido antes, ¿por qué te voy a creer ahora? No es una reacción irracional. En efecto. Es muy emocional, pero irracional no es. O sea, hay un componente de razón muy fuerte. Entonces, esa historia, en Arequipa por lo menos, una de las cosas que más exacerba es el centralismo. Para que una noticia salga en Lima tenemos que tener mínimo 3 muertos. Ahí recién aparece la noticia. Lo curioso, por ejemplo, las noticias que vienen desde Lima, ni siquiera se aprenden los nombres de los lugares de los cuales hablan. El Valle del Tambo, por ejemplo, toda la vida de esa vaina se llama el Valle de Tambo. Cuando alguien dice del Tambo, este viene de Lima de todas maneras, no tiene idea de qué se trata este asunto. Sí, la verdad es que esto del centralismo tiene una influencia nefasta en nuestro país. En un caso bien claro yo lo veía con lo que fue la época del terrorismo. O sea, claro, cuando era un asunto de provincias, en Lima muchos pensaban, bueno, hay esos locos que están matándose o matándose, ¿no? Así. Pero sucedió lo de Tarata en Lima y ahí ya el problema tiene importancia nacional, claro, ¿no? Me hace acordar lo que decía Abraham Valdelomar, ¿no? Perú es Lima, Lima es Girón de la Unión, y el Girón de la Unión soy yo. No, entonces esa perspectiva centralista, el Palais Concert, ¿no? El Girón de la Unión, y el tipo eriqueño. Sí, claro. Ahora, lo que pasa es que yo no creo ni siquiera que como sistema el centralismo sea malo. Me parece que el Perú es muy difícil manejarlo sin alguna forma de centralizar los poderes. El problema es que el centralismo es ignorante del entorno. Si yo soy el centro, tengo que saber qué hay en los bordes. Y ese es justamente el punto, o sea, la profunda ignorancia de una ciudad que se mira el ombligo, se mira a sí misma. Entonces, realmente no le interesa hasta que viene alguien de allá para Lima. Sí, y en realidad Lima termina no siendo Lima, en el sentido de que se miran solo un ombligo muy reducido en que Lima es Miraflores, San Borja, San Isidro, porque, o sea, en Lima hay un montón de seres humanos que viven en los cerros, pero claro, para la planificación de la política, de la economía, etcétera, es como que esa gente no existiera. Y también hay partes de lo que se llama Lima provincias, o sea, zonas que son parte de la región Lima, pero que no son Lima metropolitana, y en el ideario de Lima como que no existen. Entonces, claro, hay
un centralismo ideológico de mirarse el ombligo demasiado Y fuerte. eso está totalmente en juego, por poner un ejemplo en este conflicto. Si tú usas la teoría de los juegos, tú dices, el que viene de Lima viene a tratar de arreglarlo rápido porque tiene que irse, ¿no? Y el que está acá dice, oye, pero tú no me vas a quitar lo mío. Entonces, esa tensión va a ser constante. A mí me sorprende cómo, yo no sé, pues supongo que en el gobierno habrá gente que ha estudiado en alguna universidad y alguna lectura del tema tiene. O sea, cuando a mí vienen y me explican la racionalidad del proyecto, yo la entiendo perfectamente. Lo que pasa es que no les creo. Ese es el punto, Ese es ¿no? el punto. Pero, claro, o sea, tú piensas que yo soy un indio con una pluma y me estás enseñando un espejito. Eso es o sea, me puedes explicar las cosas con toda la amabilidad del mundo y con toda la cortesía del mundo. Pero la actitud con la que vienes es muy difícil de que no sea rechazada desde que pones un pie en el aeropuerto. ¿Me entiendes? Justamente por la constancia o sea, por la constancia con la cual se ha ignorado la zona, ¿entiendes? Ese es otro, y por ejemplo, ¿no? Ten en cuenta que Vizcarra es provinciano, es moqueguano. Y una vez que se fue a Lima ya se olvidó de lo que pasaba acá, ¿no? Muy, muy, muy raro. O sea, está permanentemente pendiente de lo que los demás puedan aprobarle, ¿no? En esta teoría de juegos, todos esos factores, ¿cómo los ordena? Bueno, hay múltiples esquemas en realidad de interacciones estratégicas en la teoría de juegos, pero la idea que se maneja en la economía estándar es que cada agente individual busca solo maximizar su Su propio. propio interés, ¿no? En teoría, el gobierno debería ser aquel agente que se ocupe de maximizar el bienestar social, pero lo que Debería encontramos... arbitrar, digamos, algo así. Para el fin de maximizar ese bienestar social, pero en la práctica lo que encontramos es que el gobierno arbitra para favorecer a uno de los dos lados y punto, no por una cuestión del país. Y hay una obsesión enorme con que no estén descontentos los inversionistas. No importa si está descontenta toda la población, Así. ¿no? Con tal que no se pongan nada descontentos los inversionistas extranjeros. El señor Entonces, tal, el señor cual, el señor pal. O sea, claro, entonces los gobiernos en lugar de trabajar fundamentalmente para traer bienestar o garantizar el bienestar de sus propias poblaciones, terminan trabajando para que no se afecte en nada lo que los inversionistas extranjeros puedan pensar de nuestro país. Y eso implica que si queremos poner más regulaciones medioambientales, por ejemplo, para cuidar nuestro propio medio ambiente, cosa que es razonable, buena y necesaria, mejor no, porque se van a espantar los inversionistas. Entonces, bajo esa espada de Damocles de que se puedan espantar los inversionistas, cualquier avance razonable hacia siempre fue así social. el gobierno peruano, en líneas generales. En líneas generales, sí, porque la república misma Eso sí. no nace de una identidad de construir, o sea, cuando hubo la llamada independencia respecto al gobierno español, no nace de una identidad de construir el bienestar para Perú o algo por el estilo. O sea, fue un conjunto de personas con intereses particulares que vieron la oportunidad de aprovecharse del botín. Rothschild, un nombre fundamental en ese. La historia republicana es la historia de un conjunto de poderes fundamentalmente extranjeros que han ido trasladando nuestra dependencia. Perú se independizó políticamente de España, ¿no? Con la llamada independencia, como dicen en los libros de texto, para pasar a depender económicamente de Inglaterra en el siglo XIX y de Estados Unidos en el siglo XX. Solo que eso sí no se dice en los libros de texto, simplemente se nos habla de la independencia y de que somos libres, pero no, o sea, al final los gobiernos han sido títeres de intereses extranjeros. Y todo el mundo, submundo, inframundo, o mundo paralelo, ¿no?, de la izquierda latinoamericana, también vive como némesis de ese mismo dinamismo, ¿no? O sea, porque, no sé, Sudamérica, ¿no? Se tira a la izquierda, se tira a la derecha, se militariza, se democratiza. Sí. Pero todo en la misma dependencia. O sea, al final el factor económico no cambió nunca. Y cuando hubo una bravata como la de Alan García en el año 85, que dijo que no iba a pagar la deuda externa, nos sacaron del juego y terminamos pidiendo perdón con el Fujishock. Porque nos sacaron del tablero, ¿no es cierto? En efecto, o sea, comenzar con el himno nacional diciendo somos libres, o sea, es algo poético, bonito y
Y sí, necesario creer en esos ideales, en tanto tengamos la visión realista de que ese es un ideal por el que hay que luchar. O sea, el Perú constantemente como nación ha sido dependiente de todo este conjunto de intereses político-económicos que no tienen que ver con el beneficio del Perú, sino principalmente con estructuras de poder político, financiero, ideológico a nivel ¿No estás internacional. hablando como caviar? A ver, en primer lugar, habría que Es definir una broma. habría que definir qué es lo que es caviar, ¿no? Por ejemplo, hay quienes consideran que si alguien no hace una, no tiene una creencia absolutamente Absolutamente. irrestricta en el libre mercado total, entonces ya Claro, automáticamente es un caviar, ¿no? Y si alguien dice, oye, la inversión extranjera no está tan mal, es un fujimorista, pro-fujimorista. Sí. No, ya, pero mi pregunta iba un poco a distanciarse, ¿no? Yo me muevo según una máxima de que la aprendí del doctor Sánchez, aquí mi contertulio permanente, que ya no sé por qué nos ha abandonado el té de tío. Hoy iba a venir. Bueno, no ha venido. Y él citaba a un tal Juan de Mairena, creo. Mariana, No. ¿otro? No, es el Juan de Mairena. No sé, es un personaje, creo, que decía, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Una manera elegante de decir lo importante es la verdad. Y efectivamente, cuando tú, en este mismo conflicto de Tía María, tú encuentras verdad de los dos lados. Ujú, sí. Lo que pasa es que los argumentos para defenderla están todos sucios, o sea, son pedradas, ¿no? Sí, y los intereses detrás de esos argumentos peor. Sí, pues, exacto. Entonces, cuando yo te decía, no estás hablando como caviar, justamente, más que una pregunta, es una afirmación, porque en realidad el maniqueísmo de esos planteamientos, te lo digo porque en redes me pasa cada rato, un señor me dice, ustedes con sus argumentos comunistas. ¿Cuáles argumentos comunistas? Hablar del bien común es comunista, pedazo de burro. O sea, ¿cómo va a hacerlo? Hubo una ocasión en donde yo tuve un debate contra un economista liberal, en donde yo cito de repente la explotación laboral de niños en África por parte de la empresa Nike. Y al turno siguiente de su exposición me acusa de marxista. O sea, luego yo escribo un artículo titulado Soy un marxista, como pregunta, en donde hago una recopilación de todas las veces que me he pronunciado en contra del marxismo. Claro. Y una de las cosas, reflexionando sobre este episodio, que digo es, o sea, ¿qué hay que tener en la cabeza para pensar que uno tiene que ser marxista para estar en desacuerdo con la explotación laboral infantil? Claro. ¿No? O sea, hay cosas de sentido común Exacto. que no tienen que ver con ser fujimorista o aprista Así o es. caviar o de izquierda o derecha, sino que, o sea, las personas razonables deberíamos defender determinadas cosas y oponernos a otras, ¿no? Claro. Simplemente por ser razonable. Sí, porque además es como si opusiera la justicia a la paz, ¿no? Si tú pides justicia, tú eres un revoltoso, etcétera, ¿no? Entonces eres de izquierda, ¿no? Y si pides paz, eres un burgués que quiere mantener el status quo, ¿no? Entonces, en verdad que, como decía Chesterton, son las ideas cristianas que se han vuelto locas, ¿no? O sea, yo a veces veo la cosa como que hubo una mirada más integral del mundo en algún momento. Es como un vitral, se rompió y cada uno le corta el cuello al otro con un pedazo de vidrio, porque cuando uno conversa con gente de izquierda, dices, el tipo tiene razón. En mi doctorado de ciencias sociales, la gente más razonable era la gente de izquierda, con la que yo podía tener un diálogo mucho más interesante, porque me parecía que lo que hablaban, o sea, por supuesto que hace sentido. Yo tengo, también así, hablando de fórmulas fáciles, yo de la izquierda siempre he pensado, diagnostica bien, receta mal. De verdad, o sea, porque lo que te dice eso es cierto. Hablar en quién puede pues favorecer la explotación de nadie. Ahora, una pregunta, Dante, bien puntual, porque también aquí hay planteamientos facilistas, ¿no? Tú dices que en verdad no somos independientes. Yo estoy de acuerdo con eso. Es más o menos obvio, ¿no? Y pareciera que el billete es como la zanahoria del burro, ¿no? Y lo que nos está pasando es un diagnóstico clásico de la decadencia de cualquier sociedad. Dinero sin cultura igual corrupción y violencia. Corrupción en el nivel alto, violencia en la calle. ¿Por qué? Porque hay plata, ¿no es cierto? Entonces, y eso es capitalismo puro y duro. Y por otro lado tienes todo este discurso medio poético que es lindo mientras no llega al poder, como ya lo hemos visto, Sí. ¿no? La nueva trova, hoy mi deber era sumarme a la patria, izar la bandera, el cielo del cóndor abre de par en par las puertas del Tiahuanaco por donde pasa la libertad. Suena chévere, monstruo, hasta que ese pata no llega al gobierno porque es un psicópata que hace lo que ha pasado en Venezuela o lo que ha pasado en Cuba. ¿Cuál sería el camino razonable
que un país como el Perú tendría que seguir? Bien, primera instancia tenemos que entender que estamos en un entorno globalizado. O sea, el pretender tomar cualquier alternativa que nos desligue del mundo no es algo realista. Entonces, punto uno. Punto dos, lo que tenemos a nivel mundial es un orden económico capitalista. Además, perdóname, todo eso ya fracasó en los países que quisieron aislarse. En efecto. Camboya. O sea, y terminó en crímenes espantosos. La misma Rusia. O sea, ya. Entonces lo que tenemos es que hay un orden económico capitalista. Si este orden económico capitalista es administrado de un modo liberal, o desde una perspectiva en la cual se le da una primacía absoluta al capital y no a la persona humana, a la familia, al factor trabajo o el bien común, entonces tenemos un problema. Por lo tanto, lo que hay que buscar es cómo dentro del orden económico actual podemos ir generando una estructura de país que no sea tan dependiente de esos vaivenes internacionales, pero al mismo tiempo sea capaz de ser competitivo para el mundo. Es un arte, ¿no? A este respecto, lo O que sea, por tenemos- ejemplo, no dejar de consumir, pero que el consumo no te vuelva un idiota. en efecto. Más o menos por ahí tendría que ir. Y a ello tenemos que apuntar con lo que es la diversificación productiva. O sea, si nosotros tenemos una economía que crece fundamentalmente por factores externos, como que suba el precio de los Minerales. minerales, Piedras, digamos. Si entonces tú tenemos pones que alambres. sacar los minerales y venderlos afuera, y si de repente baja el precio de los minerales, Obviamente. entonces nuestra economía tiene fluctuaciones. Sigue siendo- Tenemos un modelo económico dependiente en que, claro, estamos vendidos a los intereses internacionales. Por lo tanto, lo que hay que buscar es ser competitivos ante el mundo, pero sin esa dependencia. ¿Cómo se puede lograr? Mientras nosotros nos mantengamos en un modelo primario, en donde dependamos de simplemente materias Pero ¿cómo primas. sales de ahí, Dante? Porque tú dices, a ver, aquí tienes Cerro Verde. Yo tengo 20 años acá. Cuando Cerro Verde comenzó a crecer y hizo la ampliación, llegaba la gente y te compraba las casas en lo que no te preguntaban el precio. Es un chorro de plata que ya de ¡pum! ¿No? Entonces, claro, dile a Cerro Verde, ya, pero ¿por qué no hacemos una planta acá que haga No me interesa, o sea, esto es tanto billete que estoy ganando que es bien difícil. ¿Cómo o a quién convences para que industrialice el país? Porque las capacidades no las tenemos. No las tenemos, ¿no? En sí esto es amplio de explicar. Tengo una conferencia que se titula Diversificación Productiva, propuesta heterodoxa para el desarrollo del Perú, en donde hago una explicación más amplia de más o menos qué propuesta daría para que nosotros podamos mejorar como economía dentro de esta perspectiva. Pero una de las premisas que allí explico es que el camino a la industrialización es algo que prácticamente nos está cerrado. O sea, ¿el Perú puede llegar a industrializarse y fabricar automóviles? Sí, pero llegar a fabricar automóviles competitivos a nivel internacional, lo dudo mucho, muchísimo. E incluso si lo lograse, tendría que abrirse espacio en donde ya están muy posicionados Alemania o Japón. Ahora, esa medida de modelo de progreso de hacer máquinas ya también va quedando como obsoleta, ¿o no? En efecto, el paradigma de desarrollo se veía fundamentalmente como un asunto de industrialización en la década de los 60 hasta los 80 más o menos. Pero hoy en día, cuando hablamos de diversificación productiva, no tienes que ver tanto con salir solo de lo que es el agro y la minería para ir a la industrialización, porque hoy en día el modelo de desarrollo por industrialización es algo que ya está copado o que ya está agotado. Alternativas estratégicas que tendría el Perú es, por ejemplo, ¿Turismo? el ecoturismo. O sea, nosotros tenemos un potencial turístico absolutamente enorme. Si nosotros vemos naciones como México o España y vemos cómo aprovechan bien su potencial turístico, nos damos cuenta de que nos falta No, mucho. la diferencia es, nosotros tenemos 5 millones contra... Creo que España triplica su población en turismo. España tiene Algo 30 así, millones. las cifras son alucinantes. Se van a 90, en sí, turismo, una sí. locura. O sea, hay más gente de fuera que ellos. O sea. Y en el caso nuestro, o sea, tenemos en primer lugar un potencial gastronómico alucinante que se ha comenzado a conocer en el mundo hace pocos años. O sea, los peruanos sabemos que la comida peruana es rica, Claro. pero que en el mundo se haya comenzado a tener conciencia de eso, eso es relativamente reciente. Ahora, eso, por ejemplo, es interesante también como aspecto humano, ¿no? Porque la comida la hace gente. Exacto. Al mismo tiempo, el tema del ecoturismo o del turismo en general tiene un potencial enorme. Hay muchos lugares del Perú a los cuales puede haber turismo, pero como no hay carreteras, como es difícil llegar, como no hay suficientes conexiones, como no hay hoteles cerca,
etcétera, entonces no se aprovecha ese potencial económico. Y un potencial económico que no es como extraer unas piedras del suelo, venderlas al extranjero en un periodo concreto y ya. Es hacer comunidad, es hacer gente. Claro, Exacto, que genera ingresos para hoteles, para taxistas, para los que preparan las comidas, para la industria de la cultura, etcétera. Entonces, agricultores también, ¿no? una posibilidad es esa. Otra posibilidad es el uso estratégico de recursos naturales que tengamos, pero que sean diferenciales respecto al mundo. Me explico. Tomemos, por ejemplo, el cobre. El cobre no es eso, porque el cobre, o sea, por ejemplo, Chile lo tiene. Y hay muchos países del mundo que tienen cobre en abundancia. Pero hay determinados tipos de plantas, determinados animales, determinadas plantas con ciertas propiedades o determinados alimentos con ciertas variedades que no hay en otras partes del mundo o que no lo hay en tanta calidad como lo tenemos en Perú. Pero también es interesante. Nosotros no solemos aprovecharlo, y si a esto se le diera el valor agregado por medio de patentes, por medio de productos que se fijen con alguna marca, pues podríamos ganar mucho. En gran parte tenemos industrias alemanas que utilizan sabiduría medicinal de pueblos amazónicos, pero lo transforman en una fórmula química, le ponen un nombre de pastilla y se llenan de dinero. Entonces, ¿de dónde sale la sabiduría y el recurso natural? De acá. ¿Pero quiénes se llenan de dinero? Allá. El tema es si comenzamos a enfocarnos en desarrollar las habilidades necesarias para aprovechar nuestros recursos y ese tema es una biológicos. Pero eso es una inversión enorme en educación y tendría que ser educación a 10 años. Sí, es una inversión enorme que tiene que ser una educación focalizada. ¿Cómo ves tú la ilusión, no sé si ilusión o la esperanza del software, del mundo informático, del mundo de la computación? Digo porque yo cuando en la universidad veo que este mundo de las ciencias de la computación es realmente el sonido global. Pasa por ahí, ¿no? Y aquí en Arequipa, pues, una época teníamos, no sé si todavía los tenemos en la universidad, casi la gran mayoría de doctores en computación que hay en el Perú están por acá. En una época comenzó a sonar como que esto era la Calcuta del Perú, o sea, el lugar de los frikis, ¿no? ¿Qué posibilidades o qué cosas ofrece? Porque a mí, honestamente, este es un mundo muy raro, ¿no? La publicidad por las redes, Facebook, Twitter, Instagram, o los bitcoins. Eso, ¿qué futuro puede ser para el Perú una oportunidad? ¿En qué sentido? Buena pregunta. Primera instancia, una referencia histórica. Hay una llamada burbuja de los .com. Se trata de que a inicios de siglo, ¿no? Como por el año 2000, habían demasiadas expectativas sobre todo lo que podía lograr en la economía el Internet. Sí. Entonces muchos comenzaron a invertir fuertemente en el Internet. Silicon Valley, el paraíso de la libertad. Exacto, y de repente, ¡puc!, esa burbuja explotó. O sea, todas las proyecciones enormes que se había hecho sobre cuánto iba a crecer la economía y cuánto se iba a diversificar y masificar todo, no fue tanto así, se quebró y hubo una crisis. O sea, se enriqueció Zuckerberg y se acabó el... Se acabó el chocolate. Claro, porque lo que nosotros tenemos es que la industria de la informática es una industria con poderes oligopólicos muy específicos. O sea, hay muchas personas pequeñas que participan dentro de eso, pero el mercado de lo informático, el internet, etcétera, está copado por unos grandes grupos. Pero además es un poco ilusorio, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, que Facebook tiene más, ¿cómo se llama? Más usuarios que, no sé, que toda Europa, o sea, ¿no? Más usuarios que varios países. En verdad es ilusorio, porque que lo use no quiere decir que pertenezcas a Facebook o algo así. Yo nunca he logrado entender, por ejemplo, cuánto peso puede tener, o esta ilusión de ser un influencer, un youtuber, que en los chicos lo ves, ¿no? Entonces, ya me han visto 1000 personas, me han visto 100.000 personas, ¿no? Como decía el sociólogo francés Gilles Lipovetsky, estamos en el imperio de lo efímero. Es decir, sí, me pueden ver 100.000 personas, claro, pero esas 100.000 personas luego dieron clic a otro video y vieron ese otro video y luego otro video. O sea, no se les ha quedado lo que tú has dicho. En cambio, cuando uno lee un libro, lo que haya dicho el autor de un libro que leyó suele quedar mucho más. Entonces, y ese libro puede haberlo leído una cantidad menor a 100.000 personas, pero el impacto que genera en esa cantidad menor a 100.000 personas es más profundo que un video que lo ven muchos. Hablaste del tema de la familia de las personas.
¿Hay en la economía actual tendencias que rescaten estos valores o estas estructuras sociales? Hay algunas, por supuesto, son enfoques de economía que no son el enfoque convencional, sino que se salen claramente del marco de economía convencional que se suele enseñar en las universidades de todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, el enfoque del crédito social. Hay un enfoque de crédito social que llevan a cabo los peregrinos de San Miguel, que lo que plantea es un modelo de economía basado sobre todo en la institución de la familia, en donde el sistema financiero no termine definiendo la mayor parte de la estructura económica, porque para cerrar con una idea muy concreta, el gran poder que tiene el sistema financiero en la actualidad condiciona mucho a las familias. Claro. Por ejemplo, el hecho de que haya que matarse trabajando para pagar hipotecas con intereses carísimos o la extensión del crédito enorme afecta las horas en que uno puede estar con la familia. Pero El no hecho... solo eso, afecta también tu cabeza, porque uno, o sea, a mí ya no me pasa porque ya estoy viejo, pero cuando tenía tu edad más chico me sentía mal de no estar trabajando. Entonces, descansar me generaba un sentimiento de culpa. Sí, sí, sí. Como no estoy progresando, los demás sí, la competitividad, eso sabes, cálmate un poco, o sea, bueno, como yo vengo del mundo filosófico no me interesa mucho tampoco, pero sí, tú lo percibes, o sea, la persona que no está haciendo algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hacer algo es equivalente a hacer algo que genere ingresos. Exactamente, ¿no? Eso es hacer algo, lo demás no es hacer nada. Claro, ponte a hacer teatro, ponte a hacer arte, deja de perder el tiempo, ¿no? Y como decía Lin Yutang, decía, ¿no? Te decía de la familia porque a mí me da mucha risa ese diagnóstico de Lin Yutang, ¿no? Lin Yutang es un chino norteamericano, ¿no? O sea, un chino norteamericanizado, que analizaba desde la perspectiva oriental todo Occidente. Dice, el problema de Occidente es que está dominado por economistas solteros y psicólogos chiflados. Es un chiste fino, ¿no? Porque efectivamente al soltero no le importa, pues. O sea, de verdad no ve gente. Por ejemplo, muchos economistas liberales sostienen que no debe existir el salario mínimo porque el salario mínimo sería una restricción sobre la libre dinámica del mercado. Dile que no debe existir salario mínimo a alguien que tiene esposa e hijos, ¿no? O dile que tiene que ganar lo mismo que un tipo que se gaste esa plata en una discoteca todos los días. O sea, tú dices un ratito, pero yo tengo gente de la cual encargarme. Tú no. De hecho, es interesante notar que en la doctrina social de la Iglesia, en concreto en la encíclica Rerum Novarum de León XIII, esta publicada en 1891, se utiliza el tema de la familia como argumento a favor de un salario mínimo. Claro. Pero hay muchos economistas que simplemente dicen, no puedes trabar la libre dinámica del mercado, así que no debería haber salario mínimo. Ahí tenemos el problema de economistas solteros, pues, ¿no? Dante, muchísimas gracias, realmente una conversación muy, muy interesante. Espero que también lo haya sido para los que nos han seguido pacientemente en todo este recorrido por la economía. Y bueno, para atenderte en cualquier momento, que te pejes por acá, no dejes de pasar por Té de Tíos. Y nada, eso ha sido Té de Tíos con Dante Urbina. Dante de tíos. Dante.